Ok, bueno. Hoy continuamos con la arquitectura de la base de datos Oracle, que realmente no es una base de datos sencilla, es muy grande, realmente tiene muchísimo de dónde cortar. eh, entonces, pues esto es algo muy resumido, como para entender cuando empecemos a hacer operaciones en PLSQL, sobre qué elementos estaremos haciendo las operaciones. Pero pues hay toda una página web que dentro de esta presentación referencio los enlaces donde hay información, pero es que realmente se necesita muchísimo tiempo para poder leerla, consultarla y digerirla. Entonces comenzamos. La arquitectura de la base de datos incluye tres estructuras. La primera, que sería la estructura lógica, que es la que me mapea los datos o el espacio lógico hacia la estructura física, es decir, hacia los componentes físicos de almacenamiento, como los discos duros o en otro caso pueden ser las cintas de backup. La estructura física, ¿sí?, que es a la que nos referíamos, que es lo que físicamente hace las operaciones, lo que funciona. De esta pues hay tres tipos diferentes. Hay uno o más data files, que es donde se almacenan toda la información ingresada. Hay dos o más redo log files, que se utilizan para almacenar la información de recuperación en caso de falla. Esta recuperación pues es lo que se llama dentro del lenguaje el rollback. No sé si está bien pronunciado, me excusan el inglés. Bueno, uno o más control files que contienen la información utilizada para levantar la instancia. Recuerden que cuando como usuario me conecto a la base de datos, lo que hago es crear una instancia nueva, una especie de copia en memoria de la base de datos, que es la que, perdón, que es la que es sobre la cual realmente voy a trabajar. Y la tercera estructura de nuestra arquitectura es la estructura de memoria, que también la vimos en clases anteriores, que es donde se llevan a cabo todos los procesos. Recuerden que la estructura de memoria pues tiene una System Global Area, que es el área asignada al iniciar la instancia, y un Program Global Area, que es la asignada cuando el usuario inicia el proceso de conexión al servidor a través de una System Global Area. Entonces, perdón, al servidor a la memoria del área del sistema global. ¿Sí? Entonces son dos estructuras de memoria muy importantes. Entonces, esto me permite que exista una abstracción entre el almacenamiento lógico y el almacenamiento físico. Recuerdan, uno de los principios atómicos es la separación entre los dos mundos. Y esta separación o este registro se mantiene en lo que se llama el diccionario de datos, Data Dictionary, o abreviado pues DD. Bueno, la estructura lógica es la forma en que se deben almacenar los datos dentro de la base de datos. A su vez, esto tiene otras estructuras internas. Entonces tenemos los table spaces, los segments o segmentos, las extensiones o extends, los bloques de datos o data block y los objetos de esquema o scheme. No sé cómo se pronuncia, scheme, pues esquemas. Entonces, más adelante vamos a mencionar a cada uno de ellos porque, como les dije, para cada uno de estos hay toda una página web dedicada dentro del manual de Oracle. Los table spaces. Creo que les dije que íbamos a utilizar los nombres en inglés en lo posible para mantener, pues, como igual yo tengo que escribir todo en inglés, entonces, pues vamos a mantener los términos con sus definiciones en inglés, siempre que no sea posible. Entonces, estos son contenedores lógicos de almacenamiento de segmentos que dividen la base de datos. Cada uno de estos table spaces está asociado con uno o más archivos de datos. Recuerden que estamos viendo la forma en que se organizan los datos de la base de datos, perdón la redundancia, en la memoria para después almacenarse.
Entonces, estos administran el almacenamiento. ¿De qué? De los archivos de datos y de los archivos temporales. Y al mismo tiempo aíslan los objetos. Una base de datos debe tener al menos un table space en el sistema. Se deben usar diferentes tipos de table space para los datos del usuario y los datos del sistema. De hecho, hay diferentes, como vamos a ver acá. Ahí está el del ambiente multitenant, que explicábamos la clase pasada, que nos indica que en una... Perdón un momentico. ¿Ustedes tienen algún tipo de acto hoy? ¿O fue que ya las personas se me aburrieron por no haber venido la semana, el miércoles? No, profe, nada particular. Ok, listo, Tania. Muchas gracias. Recuerden que ustedes están, es decir, esto es abierto, ustedes deben, ¿no?, hacer sus comentarios, sus reclamos, sus quejas. Es decir, aquí yo sé que ustedes saben más que yo de esto por lo que llevan muchísimo más tiempo trabajando con Oracle. Yo solamente trabajé Oracle durante un curso que hice de programación en Java. Sí, entonces, pero es decir, experiencia de campo directa la tienen es ustedes. Entonces, yo estoy abierto a todo lo que ustedes digan o manifiesten. ¿Sí? No, aquí no es que, digamos, el profesor no es la última autoridad, ni en este ni en ningún otro curso, ¿no? ¿Sí? Así uno sepa muy bien de lo que está hablando. En ningún curso el profesor es la última autoridad, sobre todo pues cuando hay personas que trabajan en eso. Y me sucede con los cursos de Excel y con los cursos de Power BI. Hay alumnos que hacen preguntas o personas que hacen aportes y eso hace que uno pues también se enriquezca. ¿Listo? Entonces, gracias. Bueno, entonces estábamos hablando de el table space para el ambiente multitenant. Recuerden que el ambiente multitenant es el que me permite crear conexiones múltiples a una base de datos, ya sea en usuario simple o en usuario de clúster. Entonces, en una CDB o Container Database, cada PDB o Pluggable Database y la aplicación raíz tienen su propio conjunto de table spaces permanentes, table spaces permanentes. Agrupa los objetos de un esquema persistente. Los segmentos para objetos en el table space se almacenan físicamente en archivos de datos o data files. Temporales, table space temporales. Contiene datos transitorios que existen únicamente durante la sesión. Ningún objeto de este esquema puede permanentemente, permanece de este esquema, ningún objeto de esquema permanente puede residir en un espacio de tabla temporal. Entonces aquí tenemos un diagramita de los diferentes tipos de table space. Están los temporales, ¿sí? Están los permanentes. Como les dije, hay diferentes tipos o diferentes calificaciones para table space. Hay unos mínimo de sistema auxiliar, el de borrado, el redo, y los opcionales que pueden tener el usuario. Y fíjense que existe una separación entre el mundo lógico y el mundo físico, que eso es una de las cosas que me permiten hacer los table spaces. Todos estos grafiquitos pues los bajé de la página de Oracle, ¿sí? Entonces seguramente pues no sé si los han visto o si consultan allá los van a encontrar. Bueno, segmentos o segments. Estos son un conjunto de extensiones que contienen los datos para la estructura de almacenamiento lógico dentro del table space. Entonces, como cada table space almacena en su propio y único segmento, cada table space es almacenada en su propio y único segmento, igual que cada índice. Estos se extienden automáticamente si la extensión se llena.
Sí, recuerden que estamos hablando de la memoria y esta pues con el correr del tiempo y el trabajo la memoria se va llenando. Entonces los segmentos se van extendiendo automáticamente. Algunos tipos de segmentos. Segmento de usuario, que es el que almacena los datos de un usuario. Recuerden que puede haber múltiples usuarios concurrentes. Esta es la representación esquemática del segmento de usuario. Hay una consulta o transacción SQL que crea la tabla. Esto pasa a un esquema objeto, que sería la tabla que se crea, y esta misma crea los segmentos. Un segmento temporal, pues es el espacio de trabajo temporal para proceso y ejecución de los queries o transacciones o statements en SQL. No sé si ustedes los llaman queries o los llaman transacciones. Yo creo que vamos a usar los dos términos, o pues si alguno de ustedes me dice, no, profe, use mejor el queries, que ese se entiende más, ¿sí? De pronto, más que transacciones, podemos usar el término query siempre. El segmento para deshacer, que es la traducción de undo. Entonces, Oracle mantiene registro de todas las transacciones, ¿sí? Entonces, este undo, habíamos hablado que era un buffer circular. Entonces, este me permite ir recreando o ir entrando un registro o log de todas las transacciones que se van haciendo. Queda en la memoria, ¿no?, de manera de segmento, para reutilizarse cuando se requiera. Las extensiones. Estos son otro elemento. Es la unidad de almacenamiento de la base de datos conformada por data blocks contiguos lógicamente. Es decir, aquí es donde se van a almacenar los datos. Físicamente, estas extensiones se reparten entre los discos del arreglo RAID, porque pues en las instalaciones lo que se hace es poner arreglos de discos duros independientes redundantes. Hay diferentes calidades de RAID, no sé cuál utilizan ustedes. Hay desde el RAID 1 hasta el RAID 10, aunque hay algunas que no se utilizan, pero pues la idea de los arreglos RAID es que yo voy guardando la información en diferentes discos, algunos activos, otros están en stand-by o en estado de espera, pero mantienen la misma información, y es un esquema de arreglos que se diseñó precisamente para que pudiera funcionar de forma permanente y que fuera resistente a fallos físicos, ¿sí? Entonces, eh, uno puede encontrar un rack completo de esos metálicos lleno de discos duros en arreglos RAID. Sí, incluso ya venden unas cacharritas para que usted tenga su propio RAID en casa. Obviamente, pues son un poquito costosas, pero pues la idea es que las extensiones de Oracle son unidades que están contiguas lógicamente, pero físicamente cuando se están grabando, pues están separadas, están repartidas. Bueno, una o más extensiones a su vez forman un segmento que se asigna cuando se crea. Entonces, hay una extensión inicial de segmento que está usada por bloques de datos, que es lo que sería la extensión inicial, y cada bloque de datos, pues como se muestra en la imagen, está lógicamente contiguo entre cada uno de los bloques de datos. Y pues el primer bloque contiene las extensiones del directorio. Cuando se va incrementando el tamaño, ¿sí?, a medida que esto va cambiando, pues se van haciendo extensiones incrementales. Entonces, aquí se ve claramente que pues hay un espacio reservado dentro del disco duro, se van usando, pero no van quedando contiguas. Sería como la acción de lo que es el RAID, pero entre sí, cada una de las extensiones sigue siendo con datos, pues con segmentos continuos. Cuando el espacio disponible en un segmento se usa por completo, Oracle ubica una nueva extensión para el mismo utilizando los parámetros que se le habían dado para el almacenamiento. Bloques de datos o data blocks. Esta es la unidad mínima de entrada-salida de la base de datos. Es decir, como la unidad mínima.
El tamaño de los bloques de datos se fija en el momento de crear la base de datos. Cuando yo estoy creándola, le digo si quiero que tenga bloques de datos de 2K, de 8K, de 16K, de 32K, y normalmente, pues por defecto o recomendado, vienen de tamaños de 8 kilobytes. Los data blocks y los sistemas de bloques del sistema operativo. A nivel físico, los datos se van almacenando en archivos de disco conformados por bloques del sistema operativo. El formato del data block. La estructura interna es la estructura interna que permite a la base de datos rastrear los datos y liberar el espacio de bloque. Este es el mismo, así el data block contenga datos de tablas, índices o grupos de tablas. Siempre va a ser el mismo formato. La base de datos utiliza compresión de tablas para eliminar valores duplicados en un data block. Ya lo habíamos mencionado. Nosotros cuando hablamos de las instancias que se creaban en memoria, que guardaba la base de datos comprimida. Entonces lo que hace es utilizar compresión a nivel de data block. Y como el nivel de data block es la mínima unidad de la base de datos, pues ahí es donde se encuentra la base de datos comprimida. Entonces aquí hay dos esquemas, este es uno de acá. Entonces fíjense que lo que yo tengo aquí es que este es el bloque de datos de Oracle, que en total pues tiene 8 kilobytes de memoria, y cada uno de estos pues tiene 8 partecitas de 1K, que serían los bloques del sistema operativo. Esto pues obviamente se va llenando, ¿sí? Tiene su header, un directorio de tabla, un directorio de filas y los datos de las filas. Y a medida que se va llenando, pues se van creando. Creo que esto todo es automático, ¿no? Eso lo hace la administración de la base de datos según la parametrización que se hace en el momento de crearla. Y pues obviamente también se puede ir administrando y cambiando a medida que se va haciendo el trabajo. Bueno, esquemas y objetos de esquema. Esquema, en inglés, no sé cómo se pronuncia esto. Esquema. Son estructuras o contenedores lógicos usados para guardar y administrar datos. Contienen tablas, índices, vistas y secuencias. Se crean dentro de un table space específico para ellos y son asociados a un usuario específico. El esquema, a su vez, está conformado por varios objetos dentro de la base de datos, como son tablas, vistas, secuencias, índices, procedimientos, funciones, paquetes y disparadores. Estos pues los vamos a ir mirando y definiendo a medida que vayamos utilizándolos, porque realmente esto es lo que vamos a utilizar. Entonces, algunas estructuras físicas de la base de datos. Archivos de parámetros. Contienen la información necesaria para iniciar una base de datos o una instancia de la base de datos. Archivos de passwords o archivos de claves. Contienen todas las claves que tienen los usuarios. Los data files, que contienen los datos de la aplicación que se almacenan, así como cualquier otro dato necesario para almacenar las identidades de los usuarios, sus privilegios y passwords. Profe, una pregunta. Dime. Lo que pasa es que hay ocasiones en las cuales cuando utilizamos dentro del vocabulario instancia, como que para cada uno tiene una interpretación diferente. No sé si tú me pudieras aclarar un poco a qué hace referencia cuando se utiliza ese término. Pues yo lo uso siempre que hablamos de la copia de la base de datos que queda en memoria. A esa instancia me refiero. Sí, yo sé que cuando uno está haciendo programación, cuando instancia, que es como la españolización de eso, pues está como creando objetos a partir de otro objeto. ¿Sí? Con algunas características y puede hacer instancias exactas del objeto o puede cambiarle características. Pero aquí esa es la copia que se hace en el área de memoria de la base de datos. La que yo utilizo, la SGA. ¿Sí? Ahí es donde se almacena esa instancia. Es a O sea esa a que la que nos referimos. dentro de una instancia puede haber varios esquemas, ¿sí? Sí, claro. Ok, gracias. A ti.
Muchísimas gracias. Bueno, no quedó el enlace. Bueno, los redo log files, que son los que registran las transacciones que se hacen en la base de datos, o transaction log files. Los archivos de control que almacenan la información específica de la estructura de la base de datos, como el nombre, instante de tiempo de la creación, o sea, un timestamp, y los nombres y localización de los data files. Los archivos temporales que se utilizan para hacer búsquedas, transacciones y otras operaciones de SQL. ¿De dónde se saca todo esto y que usted puede durar tiempos y tiempos y tiempos leyendo? No encontré la traducción en español, por eso es más complicado aún. Entonces, aquí en esta dirección, que se llama así, Introduction to Oracle Database, y esto es la documentación oficial de Oracle. Es como que, mejor dicho, uno no necesita ningún libro, ningún manual, ahí está todo en línea. Me pareció muy, muy completa, muy, muy grande. Como les dije, realmente la documentación es vasta. Entonces, pues hay que cada vez que uno necesite, consultar y consultar, ¿sí? Aunque esta documentación aparezca aquí para la última versión, la versión 23, pues yo creo que aplica para las otras. No encontré, me puse a buscar ahí a ver si había para las anteriores, pero no, como que ellos van actualizando la información a la más nueva, porque había unos enlaces que decían de la versión 19C, por ejemplo, pero cuando usted le daba clic a otro subenlace, ¡prum!, lo llevaba a esta. Pero pues sí es bastante bueno sentarse y dedicarle un buen tiempo a revisar la documentación que presenta Oracle en la forma en que está organizada. Y hay otro específico para el SQL de Oracle, o sea, para el PL/SQL, o sea que hay, mejor dicho, esos serían como los dos libros de texto cuando uno realmente vaya a estudiar esto. Bueno, seguridad de las bases de datos. No sé si ustedes se enteraron que Bancolombia se cayó unos días, se cayó como 2 días, ¿cierto? Bancolombia. No han querido decir por qué fue, ¿sí? ¿Ustedes por qué creen que se cayó Bancolombia? ¿A nadie le suena que haya sido un ciberataque y que no digan Creo. nada de eso? A mí sí me suena que haya sido un ciberataque, ¿sí? Que obviamente pues no les conviene sacarlo a la luz pública y menos a los que tenemos cuentica ya, que tengo toda mi plata ya, pero pudo haber sido un ciberataque. Entonces, no sé, me imagino que ustedes deben tener una política muy estricta en cuanto a la ciberseguridad de la base de datos, deben tenerla bien protegida, deben tener su firewall, deben tener unas políticas de acceso, es que toca ser, me han dicho, tienen que ser restrictivas. ¿Sí? Eso no es que venga, que este amigo, que mire, que haga, no, nada, eso tiene que ser restrictivo. Entonces vamos a hablar un poquitico sobre seguridad, pero específicamente dedicada a las bases de datos, porque pues eh, ese es nuestro tema. ¿Listo? Entonces, esto se refiere a las medidas de protección empleadas para proteger los datos contra accesos no autorizados, preservación de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la base de datos. Es decir, la ISO 27000 aplicada a las bases de datos. Esto pues es un conjunto de prácticas, ¿sí? Aquí, digamos, en ciberseguridad no hay nada escrito que no haya sido violado o que no vaya a ser violado en el futuro. Yo lo que puedo hacer es prevenir, ¿sí? Prevenir, porque los riesgos siempre van a estar, entonces prevengo, mitigo los riesgos y por eso se definen las mejores prácticas. Estas prácticas incluyen, para la protección de los datos, pues incluyen cifrado de los mismos datos, gestión de claves, ocultación de datos, agrupación de datos en subconjuntos y enmascaramiento de datos. Esto todo se puede hacer en Oracle. Pero eso es sobre la base de datos. Pero la cadena siempre se rompe por el eslabón más débil
y el eslabón más débil en las bases de datos y en todo sistema de IT normalmente somos nosotros, ¿sí? Entonces hay que controlar el acceso a los usuarios mediante asignación de privilegios, auditorías y supervisión, ¿sí? Ahí debe haber, es decir, esas tres acciones no me evitan, pero sí dificultan que en algún momento algo o alguien malintencionado pueda acceder a mis bases de datos, me pueda vulnerar la confiabilidad, me destruya los datos o haga algún tipo de ataque para que no estén disponibles. Bueno, hay muchísimos desafíos a los que las bases de datos se enfrentan, ¿sí? Hay atacantes, hay países que atacan y todo el mundo sabe que Corea del Norte, Irán, Rusia, China, de un lado, Estados Unidos y Israel, de los que yo conozca, del otro lado, pues se la pasan. Ucrania también está peleando con Rusia en el ciberespacio, ¿sí? Entonces se la pasan molestando los sistemas de los contrincantes. Como todo en nuestro mundo, digamos, yo tengo un sistema que me maneja la distribución de la energía eléctrica, pero ese sistema tiene una base de datos. Yo tengo un software que me permite escoger libros y leerlos en línea. Ese sistema tiene una base de datos. Es decir, todo tiene una base de datos. Llámese Oracle, llámese MySQL, llámese María o Postgres, bueno, lo que sea, tiene una base de datos. Entonces hay naciones que se están peleando en el ciberespacio por eso. Hay acciones de criminales, ¿sí? Como los que tumbaron el año pasado a IFX Networks. Y hay personas que son activistas hacker que lo que buscan es no solo llamar la atención, sino atacar a determinados entes, ya sean personas, organizaciones o incluso países. Yo me imagino que con esto de Palestina, todos los hackeristas están tratando de atacar a Israel porque pues el crimen que están haciendo y la guerra y la muerte y todo eso, pues eso existe. También hay personal de adentro, ¿sí? Insiders, ¿sí? Tenga usted una persona mal paga, inconforme y que la persona medio sea rencorosa, porque es que uno puede ser rencoroso, ¿sí? Hay personas que son rencorosas de por sí, o que le pase algo, que un regaño, que no lo tome bien, esa misma persona de adentro puede, puede provocar ese tipo de problemas. Muy, muy, muy especialmente los antiguos empleados, sobre todo si estos salen por la puerta trasera. Alguna vez yo trabajé en una empresa, no voy a decir el nombre, de seguridad electrónica, y a alguien lo echaron por X, Y, Z motivo, y el tipo dijo, ah, sí, van a ver, y fue, no sé qué tantas. Y, y sí, secuestraron, un tiempo después secuestraron los servidores y cobraron un ransom y le echaron la culpa a él. No se supo porque pues eso no es tan sencillo probarlo. Gente curiosa, ¿sí? Hay gente que se pone a pendejear con las bases de datos y hace cosas. Les voy a contar una historia de esas que realmente ocurren en Internet. No sé si ustedes conocen este sitio que se llama SciHub. Aquí puede uno buscar artículos, es decir, artículos de revistas técnicas, de revistas científicas, y la persona que diseñó este sitio, que ya lleva varios años trabajando, yo puedo decir, no más por los nombres se da uno cuenta aquí que dice, esta es una aplicación de Deep Learning para luces de tráfico, para control de ciclos de luces de tráfico en vehículos networks. Y por ejemplo, le muestra a uno el artículo. Y pues cuando uno está estudiando, le toca leer de estas cosas cuando uno está estudiando. Entonces, la persona que hizo esto, que es una mujer bielorrusa, empezó jugando con inyecciones de SQL, SQL Injections, ¿sí? Tratando pues estaba de juca porque no podía acceder a los artículos, le tocaba pagar 30, $40 por artículo, entonces empezó haciendo inyecciones de SQL al servidor de Procast. Procast es una reunión es una base de datos de artículos de diferentes, de artículos indexados de diferentes
pues clases, ¿no? De todo lo que hay, desde filosofía, biología, etcétera, etcétera. Y empezó jugando con inyecciones de SQL hasta que le pegó al patico y ha mantenido este sitio durante varios años. No puede salir de Bielorrusia porque le están buscando los del FBI. ¿Sí? Entonces, a ese extremo llega la cosa, pero eso puede suceder. ¿Sí? Si sucedió allá, también le puede suceder a uno. Y los mismos clientes también pueden ser esas personas. Los otros, pues, son la competencia. En el caso de ustedes, no, porque pues ustedes son una organización estatal, pero para las empresas sí es complicado lo de la competencia. Pero, ¿y qué buscan estas personas? Pues buscan datos financieros, porque a todo el mundo le gusta la plata y sobre todo si no la trabaja, datos de las personas, secretos industriales o secretos de comercio y datos regulados. Entonces, una gran variedad de entes o personas que están tratando de vulnerar los sistemas basados en bases de datos. Entonces, hay diferentes métodos que se utilizan para infiltrar las bases de datos. Primero, comprometer o robar credenciales de administrador o con privilegios de aplicación. ¿Sí? Esto sucede a través de phishing, que es cuando phishing viene como de pesca, pero pues es un término de ingeniería social. Por ejemplo, cuando usted se encuentra una memoria USB, ¿ah? Se encontró una memoria USB que dice fotos mías en traje de baño y uno dice, uy, venga, fotos de eso hasta ha salido por televisión. Pero hay gente que se encuentra una USB y la mete en el computador. Lo he visto, sí, ha pasado. No sé si ahora pasa, pero pues se encontraron una USB en la calle y la metieron en el computador. O le mandan a usted un correo electrónico o un mensaje. ¿Sí? Yo conozco un ingeniero, no voy a decir quién es, que alguna vez le llegó un mensaje de texto que decía que su segunda clave había sido bloqueada. Y no, pero ¿cómo así que la segunda clave ha sido bloqueada? No, no, no. Y justo por alguna coincidencia había acabado de utilizar la segunda clave para pagar un recibo de servicio público. Este ingeniero, que no voy a decir quién fue, le dio clic al enlace que aparece ahí en el mensaje de texto y lo llevó pues a una página de phishing, o sea, una página que simula ser la página del banco y no tuvo la precaución de revisar la URL y como lo estaba haciendo desde el teléfono, pues ahí las URL salen muy, muy corticas, ¿sí? Entonces de eso se valen los atracadores y alcanzó a dar el nombre de usuario. Cuando dijo, uy, sopas, ¿qué estoy haciendo aquí? Un momentico, miremos la URL de esto y le sale la URL pepitopérez.com.bancolombia, no sé qué cosas. Pues claro, de inmediato cerró esa aplicación, pero les dio el tiempo suficiente con el nombre de usuario para que por lo menos intentaran las 3 claves antes de que se bloqueara todo. ¿Sí? Entonces, a este ingeniero le tocó ir al banco a desbloquear su cuenta y aprendió la lección. No digo quién fue el ingeniero, no digo quién fue, pero si a ese supuesto ingeniero que sabe de ciberseguridad y de programación, esta cosa, le pasa, pues a todo el mundo le pasa, ¿sí? Se supone que el tipejo ese debía haber sabido que de pronto estaban haciendo la ingeniería social, pero no cayó en cuenta porque lo cogieron pues las defensas abajo. No me ha vuelto a pasar, ni espero que me vuelva a pasar. Entonces, esto de la ingeniería social existe. Créanme, yo he visto casos simpatiquísimos, no, mentiras, casos horribles en los que le sacan la plata a la gente a punta de mentiras con una llamada telefónica. Y eso es, mejor dicho, eso es de prevención no solamente para la base de datos de la personería. Recuerden que cada uno de nosotros tiene una entidad digital porque usa redes sociales, porque tiene Facebook, porque tiene LinkedIn, o de pronto hay personas que tienen X, TikTok, Instagram, Snapchat, y tienen 6 redes sociales. Entonces tiene una vida digital, una identidad digital. Y eso es válido, es decir, pasa mucho tiempo uno cuando uno quiere hacer una identidad digital profesional,
pues tiene que invertir tiempo y esfuerzo como para que otro llegue y se la robe o se la tire o se la falsee, ¿sí? Ya con la inteligencia artificial yo he visto videos en los que con la misma voz de Trump, con la misma gesticulación de Trump, hacen discursos que parecen reales, ¿sí? Y ahora las personas creen lo que ven en la pantalla, ¿sí? No se detienen a revisar, oiga, si este tipo sí dictó este discurso, si será cierto que este man dio este discurso alguna vez en alguna campaña o algo así. No, las personas ven lo que está en la pantalla y si lo ven en YouTube, lo ven en TikTok, de una vez lo dan por cierto, ¿sí? Entonces es una situación grave para las personas, no solamente para los usuarios de bases de datos Oracle, sino para todas las personas. ¿Listo? También existe malware, o sea, software malicioso. Son programas de computador, pero que los hacen con intenciones como, por ejemplo, descubrir claves en las bases de datos, ¿sí? O poder acceder a los datos, como este que les acabo de mostrar acá, ¿sí? Venga a ver aquí que dice, este es otro artículo técnico, ¿vea? El rol de el papel de la resiliencia relacionada en las carreras, en las largas carreras de los profesores que buscan compromiso y la efectividad. Y esto es un artículo de 30 páginas que salió, vea, está publicado por Taylor and Francis, salió en una revista que se llama Teachers and Teaching, Theory and Practice, y yo lo puedo acceder, ¿sí? Yo puedo acceder al artículo sin pagar, sin tener una universidad que me respalde, ¿sí? Obviamente, pues los artículos no son muy nuevos, están como desde el 2020 hacia atrás, ¿sí? Porque ya como que se dieron cuenta y lo han venido mejorando. Y el sitio lo van cambiando de país a cada rato, pero yo puedo acceder a esos datos, ¿sí? Y todo, ¿y cómo empezó todo? Pues porque alguien alguna vez aprovechó los puntos débiles en las aplicaciones y mediante inyección de instrucciones o de rutinas o de transacciones o de queries de SQL, burló la seguridad en la capa de aplicación mediante inserción de códigos en los datos que aparentemente pues no eran eran inocuos y logró acceder a esa forma de manejar de las bases de datos tipo ProQuest y pues no está haciendo plata, lo dejó libre porque quiere que la información se democratice, pero no todo el mundo va a tener ese pensamiento. Hay otros que dirán, no, a mí esta base de datos de la personería distrital que maneja tutelas, creo que ustedes me mencionaron que manejaban tutelas, ¿cierto? Que ustedes manejaban todas las tutelas y que asesoraban a los ciudadanos como yo y como muchos otros en la presentación de tutelas ante ante las entidades de la justicia. Pues de pronto a alguien le interesa saber eso para que una tutela no se dé o algo así. Gracias. Sí, sí. Entonces, pues hay que tener cuidado. Esto pues no es un paréntesis porque de todos modos sí hay que hablar sobre seguridad. Bueno, ¿qué hacen también? Escalar los privilegios de tiempo de ejecución, aprovechando aplicaciones vulnerables. Tienen acceso a archivos de la base de datos no cifrados en disco, ¿sí? Es decir, archivos que se puedan leer. Explotan sistemas desactualizados, ¿sí? Porque ustedes saben que, voy a hablar, por ejemplo, del Windows, el sistema operativo Windows. Bueno, creo que todos los sistemas operativos, cuando descubren una falla, ¿sí? Y eso cuando la descubren, normalmente se toman un tiempito para hacer lo que se llama un parche, ¿sí? Y normalmente uno debe dejar las actualizaciones, que busca actualizaciones, y cuando usted mira las actualizaciones dice actualización de seguridad XB314, actualización de seguridad XWJZ889, y así sucesivamente. Cada vez que uno dice, una vez al mes, dos veces al mes o a la semana, así, siempre encuentran algún tipo de vulnerabilidad y la solucionan. Y eso también pasó en Linux, ¿sí? Hace poco y la descubrieron de puro sopetón e investigaron y toda esa cosa y tenía que ver con la China, ¿sí? Entonces se explotan sistemas desactualizados o bases de datos que estén mal configuradas y que permitan eludir los controles de acceso.
También cuando se roban las cintas del archivo o los discos duros, eso también pasa. Se robaron un disco duro con las copias de seguridad de la base de datos. Si la decodifican, si la pueden manipular, es probable que encuentren claves con privilegio de acceso y se me metan, ¿sí? Cuando se roban un disco duro o algo así. Entonces, esos depósitos normalmente donde se guardan los tape backups y los discos, pues son normalmente cuartos que tienen una puerta de seguridad, que tiene acceso solamente con una tarjeta de proximidad o un biométrico o algo así, y están permanentemente cerrados y si se abre, pues genera una alarma y todo eso. Y tienen sistema contra incendio y todo eso para poder proteger eso que son los datos. Pero si yo puedo robarme una cinta o un disco duro, pues algo podría hacer con eso. Robo de datos en entornos que no sean de producción, o sea, en los entornos de desarrollo y pruebas, ¿sí? Entonces, cuando estoy trabajando en desarrollo y pruebas, pues aún no tengo protegidos los datos, ¿sí? Porque hasta ahora estamos desarrollando y probando. Y yo los protejo pues cuando ya estoy en el entorno de producción. Entonces, en este punto también pueden hacer robo de datos porque pues no se tiene tanto en cuenta la protección que aún está en desarrollo y se está viendo que la cosa funciona. Visualización de datos confidenciales mediante aplicaciones que expongan involuntariamente, excediendo la capacidad de acceso que deberían tener los usuarios o la propia aplicación. Y el último y más importante, el error de capa 7, que somos nosotros, que de manera voluntaria o involuntaria podemos sufrir accidentes, podemos usar compartidos contraseñas o podemos mencionar la contraseña a alguien o dejar que alguien se adueñe de la contraseña. Podemos cometer errores de configuración y comportamientos irresponsables. Normalmente, casi siempre que hay una vulneración de seguridad, pues tienen que ver con un error humano. Y nosotros, pues los humanos, estamos predestinados a cometer errores, ya sean voluntarios o involuntarios. ¿Sí? Yo estoy seguro que lo de Bancolombia tiene que ver algo de ciberseguridad y obviamente algún tipo de error humano. He estado buscando información, créanme que de puro chismoso he querido buscar a ver si ya explicaron lo que pasó. Todavía no han dicho nada. Pero pues ustedes saben que entre el cielo y la tierra no hay nada, no hay ningún secreto y en algún momento se sabrá. El problema es que si dicen que fue un error de ciberseguridad o algo así, imagínense cuántas personas dejaríamos de tener nuestra cuenta de ahorros o nuestros productos financieros con Bancolombia. Entonces, un evento de esos es gravísimo para cualquier empresa o para cualquier entidad, ¿sí? Pero grave, de verdad grave. No solamente se lleva al traste toda esa publicidad y todas esas buenas acciones que quieren hacer y se las lleva en un par de días, ¿sí? Entonces, ha habido, no sé si ha habido empresas que han quebrado por ese tipo de cosas, pero pues ahora, no sé si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de ir a perdón, capa 8. Muchas gracias por la aclaración. Capa 8, somos nosotros, ¿cierto? Me confundí con el número, disculpen. No sé si ustedes alguna vez han entrado a la Deep Web, ¿sí? Usando el navegador Tor. Yo lo hice alguna vez, hace rato, y sí, efectivamente, vendían programas para craquear bases de datos, para craquear Facebook, para hacer ese tipo de cosas, y pues me imagino que ahora habrá programas también que arriende el ransomware. Si le pagan, denos el 25% de lo que le paguen. Sabroso, porque usted puede llegar y si usted es lo suficientemente ducho en el asunto, puede inyectarle un ransomware a una empresa y una empresa que le digan, oiga, o me paga o pierde sus datos. Sí, si no más cuando uno se le daña el disco duro donde tiene los documentos, sufre. Imagínense una empresa que pierda los datos y sus bases de datos y su contabilidad, todos los documentos legales. Uy, no, eso es pesado, créanme. Eso es heavy. Mucho, mucho. De una vez corregimos aquí error de capa 8. Muchísimas gracias. Yo sé que eso siempre es a manera de chiste, pues no tan chistoso, pero sí, casi siempre somos nosotros los que la embarramos. Bueno, entonces aquí hay otro esquema
de todo lo que están atacando a mi pobre base de datos, usuarios, aplicaciones de explotación, sniffers de tráfico, es decir, sniffers es como el husmeador, ¿sí? Los que husmean, los que chismosean el tráfico, que son básicamente programas que ponen a leer lo que está mandándose por la red. Y si no va cifrado, lo pueden decodificar. ¿Sí? Entonces, hay muchísimas formas. Hay todo un librito de Oracle de 180 páginas. Si quieren el PDF lo subo. Que habla sobre los ataques y habla sobre todos los productos es decir, cómo en todos los productos de Oracle se implementan barreras de ciberseguridad. Pero pues obviamente uno no le queda todo el tiempo del mundo para leer lo completico, pero es bastante interesante, me gustó mucho. Bueno, entonces, ¿cuáles son los mecanismos de seguridad que me ofrece la base de datos? Usuarios usuarios y esquemas de la base de datos. Privilegios, definición de roles, cuotas y ajustes de almacenamiento, límites para la utilización de recursos y la auditoría. ¿Sí? Eso de pronto, algunos de estos los vamos a mencionar después cuando estemos viendo la administración. Y aquí está pues una especie de esquema. No lo traduje por falta de tiempo. Pero entonces está el acceso, ¿sí? Como las grandes acciones que tiene Oracle o las posibilidades que tiene Oracle para proteger su base de datos. Manejar el acceso, detectar, prevenir sobre los datos y sobre los usuarios. Entonces, sobre el acceso, ¿qué se puede hacer? Descubrimiento de datos, configuración de los niveles de acceso de los usuarios, análisis de privilegios, detectar mediante auditoría de actividades, hacer reportes y alertas, verificar ese audit vault sería como, el vault es como el cajón de tesoros, no sé cómo traducirlo. Este sí me gustó bastante, el Database Firewall, que es un producto adicional que tiene Oracle, que es específicamente un firewall, después del firewall que uno debe tener de red, pero específicamente para la base de datos. Me pareció lo más de chévere el concepto. Prevención, pues encriptamiento de tráfico en la red, encriptamiento de los datos, gestión de claves, enmascaramiento de datos, redacción de datos y almacenamiento de una base de datos en el Vault. Ese Vault, como les dije, eso es como el cajón donde yo guardo los tesoros. ¿Sí? Así lo puedo traducir. Sobre los datos, pues hay un set de herramientas de criptografía, se puede hacer una seguridad ruda, se pueden hacer seguridad de etiquetas y seguridad de aplicaciones en tiempo real. Y para los usuarios, para la capa 8, manejo de passwords, manejo de roles, privilegios, el directorio de Oracle y el directorio activo. ¿Sí? Entonces, son muchas las formas en que Oracle maneja es decir, muchas medidas de seguridad en diferentes escalas. Como les dije, es todo un librito, y eso que era solo la propaganda. El librito de 180 páginas era solo la propaganda, y de aquí se sacaron esos dibujitos. ¿Sí? Entonces, una estrategia de seguridad bien estructurada incluye controles para mitigar múltiples vectores de amenaza. ¿Sí? Aquí nos damos cuenta que la política de Oracle incluye eso, detectar de múltiples formas, de múltiples maneras, para usuarios, para datos, para tráfico de red, para conexiones externas, ¿sí? Eso es lo que permite que se pueda diseñar e implementar una estrategia de seguridad estructurada. Entonces, el mejor marco es integrar los controles de seguridad para que aplique en varios niveles de seguridad, desde los usuarios, los datos, la base de datos, etc. Y estos controles son utilizados para proteger, los controles más utilizados para proteger las bases de datos son controles de evaluación, que me permiten analizar la postura de seguridad de la base de datos, y también deben tener la capacidad de identificar cambios en la configuración. ¿Sí? Los administradores o las organizaciones pueden definir un punto de referencia y posteriormente identificar los cambios que se hayan hecho.
Los controles de evaluación también permiten identificar datos confidenciales dentro del sistema, incluido el tipo de datos y dónde residen. Contestan varias preguntas. ¿Está configurado correctamente el sistema de base de datos? ¿Los parches de seguridad están actualizados y se aplican con regularidad? Es decir, ¿existe una política para aplicar las actualizaciones? ¿Cómo se gestiona el asunto de los privilegios de los usuarios? ¿Sí? ¿Qué datos ¿Qué datos confidenciales existen en el sistema de la base de datos? ¿Cuántos? ¿En dónde están? Entonces es información básica que cualquier persona encargada de la seguridad de la base de datos, debe conocer. Bueno, este es como sí, como fíjense que aquí lo que tengo es mi base de datos y está la seguridad integral protegiéndola en diferentes niveles, ¿sí? Entonces el nivel más bajo es el de encriptación y enmascaramiento. Para eso, todos estos son productos de Oracle. Está el Oracle Advanced Security, el Oracle Secure Backup, el Oracle Data Masking. Hay productos para control de acceso, fíjense que ya es otra capa. Está el Database Vault, el Label Security, productos para auditoría y seguimiento, el Audit Vault, el Configuration Management, el Total Recall, y finalmente está un producto para monitoreo y bloqueo, que es el Oracle Database Firewall. Entonces yo les hago una pregunta, ¿ustedes conocen? Sí, doble factor de autenticación, siempre, ¿sí? Vea que alguna vez me dijeron, instalen X para que le podamos mandar plata, yo le dije, no. Ay, no sea uga uga. Sí, uga uga. Soy uga uga porque Neki aún no tiene doble factor de autenticación. Sí, yo le dije, no, yo prefiero ser uga uga y no que se me metan al teléfono porque no tiene doble factor de autenticación. No sé si alguno de esos sistemas de pago lo tiene. Bueno, pero entonces mi pregunta es esta. De estos sistemas que ofrece Oracle, ¿cuáles se implementan en la personería? ¿Cuáles implementan ustedes o cuáles conocen y han implementado o cuáles quisieran implementar? Bueno, ¿no? ¿Ninguno? Ok, sigamos. Bueno, entonces, controles descriptivos. Estos supervisan el acceso de los usuarios y las aplicaciones a los datos, identificando comportamientos anómalos. ¿Sí? Detectan y bloquean las amenazas y auditan las actividades de la base de datos para generar informes en materia de cumplimiento. ¿Sí? Estos anómalos pues, son los que usualmente un usuario no realiza con regularidad. Controles preventivos que niegan el acceso no autorizado a los datos mediante cifrado, ocultación, enmascaramiento y agrupación de datos en los conjuntos en función del caso de uso previsto. El objetivo final de los controles preventivos es evitar el acceso no autorizado a los datos. Aquí vemos pues cómo funciona el data masking. Cuando yo lo tengo en producción, pues yo puedo ver los nombres completos, pero cuando estoy en un ambiente diferente, me hace un cambio de la información, es decir, me la enmascara, me la cambia. Y aquí está el Audit Ball. Hay más dibujitos, pero no puse sino dos, ¿sí? Que es cuando yo estoy haciendo monitoreo de mi red, perdón, de mi base de datos, puedo recibir alertas, puedo generar reportes de los que ya vienen hechos dentro de la base de datos o puedo generar reportes personalizados y aplicar políticas. Entonces, ahí, como les dije, hay una cantidad de productos ya que Oracle ofrece para lo que es la seguridad de la base de datos. Es algo que distingue en el mercado a la marca, ¿sí? Aunque hay otras marcas, sí, Microsoft también se preocupa por eso, pero pues, digamos, hay bases de datos que se pueden usar de forma gratuita. Ese tipo de bases de datos pues no tienen la misma cantidad, cuando se usan de forma gratuita, no tienen la misma cantidad de
mecanismos de control de seguridad que puede ofrecer una base de datos como Oracle. Bueno, controles específicos de datos que aplican políticas de acceso de nivel de aplicación en la base de datos. Esto proporciona un modelo de autorización coherente en múltiples aplicaciones, herramientas de presentación de información y clientes de la base de datos. Y por último, pues controles específicos de usuario, donde se aplican políticas adecuadas para la autenticación y autorización de los usuarios, lo que garantiza que solo los usuarios autenticados y autorizados tengan acceso a ciertos datos. En esta página web está absolutamente todo y bastante profundo lo de la seguridad de las bases de datos, por lo menos aquí en Oracle. Bueno, ya entramos con esto es como que terminamos la parte de una vista muy por encima de lo que es la arquitectura de Oracle. Como les digo, hay muchísimo y pues usted se pone a leer y ahí se queda y se le pasó el tiempo. ¿Sí? Tiene muchísimo, es muy grande. No sé a qué nivel manejan ustedes todas estas estructuras que tiene o a qué nivel la controlan, pero pues esto era como un brochazo para, como para ambientarse en lo que es la base. Entonces, no vamos a hacer tampoco un tratado de SQL, porque pues no es el interés del curso, hay cursos específicos sobre eso, y lo vamos a orientar no al SQL del estándar, sino al SQL específico que tiene Oracle. Entonces, pues esto es el SQL o SQL o como quieran llamarlo, es un lenguaje de consultas estructurado y lo que hace es básicamente permitir la comunicación entre el gestor de base de datos y el usuario. ¿Sí? A través de las transacciones o de los queries que yo escriba, puedo tener acceso a mi sistema gestor de la base de datos, o sea, al RBDMS. ¿Sí? Bueno, este tipo de lenguaje es unificado. ¿Sí? Lo utiliza todo tipo de usuario. Es decir, desde el administrador de la base de datos hasta el usuario que está haciendo solamente consultas. ¿Sí? No es procedimental, aunque la extensión PL que tiene Oracle es de Procedimental Language, o sea que la norma o el SQL estandarizado no tiene procedimientos, pero lo que hizo Oracle fue con las extensiones que él maneja, introducir esta parte de los procedimientos. ¿Sí? Es el usuario el que especifica qué quiere, no cómo ni dónde conseguirlo. Entonces, el cómo y el dónde lo ejecuta el SQL. Como usuario, yo solamente le escribo qué es lo que quiero que me haga. Relacionalmente es completo porque permite efectuar cualquier tipo de consulta de datos. Los fabricantes como Oracle o Microsoft o IBM, pues incorporan dentro de su dialecto de SQL la gran parte del estándar. ¿Sí? Entonces, habrá, digamos, si usted aprende SQL para un tipo de base de datos, como esta cumple con el estándar, usted podría aprender también el SQL específico de otra base de datos. ¿Sí? Entonces, esa es la idea de esto. Tiene dos componentes básicos, el DDL y el MDL, aunque tiene más estructuras. Entonces, el DDL es Data Definition Language o lenguaje de definición de datos, que son sentencias de SQL que permiten definir los objetos de la base de datos. ¿Sí? Pueden crear, pueden revocar, pueden garantizar, pueden alterar, dentro de muchas otras opciones. Cuando se definen estos objetos, se almacenan en el diccionario de datos y también define los derechos de acceso a los objetos de la base de datos. Entonces hay un sinnúmero de comandos DDL, ¿sí? Al final uno como que no se da cuenta cuándo es que está ejecutando uno y cuándo el otro. Pero estos son los de
definición de datos. Los otros son los de DML, Data Manipulation Language, o lenguaje de manipulación de datos. Estas son sentencias de SQL que se utilizan para manejar los datos que ya están dentro de la base de datos. Entonces ahí tenemos estas súper famosas de seleccionar, insertar, actualizar y borrar. ¿Sí? Por ejemplo, insert, agrega uno o más registros a una y solo una tabla en una base de datos relacional. Por ejemplo, aquí están insertando un valor alumno, una materia en una tabla que se llama cursada. ¿Sí? La sintaxis de SQL pues es similar en todos los, es decir, debe cumplir con el estándar. Es similar para todos los RDBMS, todos los motores de manejo de base de datos. Sí, motores. Queda bien esa palabra. Actualizar, ¿sí? Que es utilizada para modificar los valores de un conjunto de registros que existen en una tabla. ¿Sí? Aquí se modifica una materia donde X alumno se llama Pepe. Borrar. Borra uno o más registros existentes en una tabla. Delete from, la tabla donde se cumple cierta condición. Entonces borra todos los valores de una columna que se llama alumno y materia cuando una materia cumple una condición, tenga un nombre. ¿Sí? Entonces esas son como las operaciones básicas que se hacen con el DML. ¿Sí? Seleccionar, insertar, actualizar y borrar. Y eso es pan de cada día y díganme que no. Eso es pan de cada día. Existe también otro, hay varios, pero no voy a mencionarlos todos. Se llama el lenguaje de control de transacción, o TCL, Transaction Control Language. Este controla el procesamiento de las transacciones en la base de datos, siendo la transacción la unidad lógica de trabajo que comprende una o varias sentencias de SQL. Entonces, ahí sí viene una pregunta. ¿Ustedes dicen transacción o dicen queries? ¿Cómo las llaman? ¿Transacciones o las llaman queries? O consultas, porque también las transacciones. Entonces, unificamos en transacciones, ¿les parece? Trataré de siempre utilizar ese término. Listo, muchas gracias, Miguel Ángel, muy amable. Ok. Entonces, listo. Esto me controla las transacciones. Está el commit rollback. Entonces, ustedes saben que cada vez que yo hago una operación sobre la base de datos, que se realiza en la instancia, o sea, en la copia local de la misma, la que reside en la memoria, que creo que ya habíamos definido eso, para poder salvar o guardar esos resultados, aquí, por ejemplo, aquí debería decir transacciones y no queries, ¿sí? En la base de datos, de forma definitiva, hay que confirmar la operación, es decir, utilizar el comando commit para decirle, oiga, sí, confirmo que estos últimos cambios los vamos a guardar en disco. ¿Listo? Entonces, esa es una parte del lenguaje de control de transacciones. Y la otra parte sería el rollback. Es para impedir que esos últimos cambios se efectúen de manera permanente o para restaurar al estado anterior antes del último commit. Entonces, para eso se utiliza el rollback. Hay sentencias de SQL que se autoconfirman, ¿sí? Y no se pueden volver atrás. Pero eso pues son sentencias específicas. También hay comandos de TCL como SavePoint que identifica un punto en la transacción a la que más tarde se puede volver, o setTransaction, que cambia las opciones de la transacción como el nivel de aislamiento y en qué segmento de cancelación se utiliza. El diccionario de la base de datos. Esta es una parte bastante interesante, importante, porque es el que guarda la información de todos los objetos almacenados en la base de datos. Características, restricciones, privilegios, relaciones. ¿Sí? Es una estructura lógica que almacena también metadatos. Estos metadatos tienen información sobre la estructura de la base de datos y los objetos. Adicionalmente, guarda información sobre las tablas, las columnas, los índices, las restricciones y privilegios, entre otros muchos datos que guarda.
Entonces, dependiendo del diseño de la base de datos, la integración de la misma y el propósito, pues los diccionarios se pueden clasificar de diferentes maneras. Diccionarios de datos activos son los que están vinculados a las bases de datos y que representan, perdón, a la base de datos que representan. Recuerden que el diccionario depende de la base de datos. Estos se actualizan automáticamente con cualquier cambio. Si se hizo cualquier commit y ¡prum! Se actualizaron. ¿Sí? O sea, se sincronizan en tiempo real para que, para que se garantice que siempre reflejan el estado actual de la base de datos. No sé si les ha sucedido que ustedes van a hacer una compra en línea en la que hay stock, pero resulta que ya no hay stock y es que ellos hacen la actualización del diccionario manualmente, no automáticamente, y pues usted pagó por algo que no estaba en stock. Eso sucede. Entonces, la idea es utilizar diccionarios de datos activos y esto pues me reduce la incertidumbre sobre la información que estoy viendo en tiempo real y evitan que se presente información obsoleta. También se llaman diccionarios de datos integrados y garantizan que la base de datos funcione sin problemas al validar las entradas basándose en reglas y esquemas predefinidos. Diccionarios de datos pasivos. Estos operan independientemente de la base de datos, ¿sí? Es decir, necesitan que se actualicen manualmente, ¿sí? Entonces, se da una orden o se hace una acción para actualizarlo y que se alinee o quede con el estado actual de la base de datos. Estos son utilizados o son adecuados para escenarios en los que las bases de datos casi no cambian, ¿sí? O tienen cambios muy, muy poco frecuentes. Se usan también como una instantánea histórica, es decir, como una copia, una imagen de lo que tengo en este momento de la base de datos que voy a utilizar como respaldo, ¿sí? Entonces, yo quiero preservar el estado de la base de datos en este momento, en este instante concreto, entonces puedo utilizar un diccionario de datos pasivos. Se utilizan con fines de documentación también, porque a mí me toca documentar la base de datos, pero esta información queda desvinculada del sistema, ¿sí? Y me permiten mantener un repositorio de documentación centralizado. Entonces, este es algo que también se hace, porque yo necesito estar guardando de vez en cuando una copia de la base de datos por cualquier motivo. Normalmente, pues, para preservación de la misma o backup de la misma. Componentes de un diccionario de datos. Entonces, son elementos que representan un dato específico. Tipos de datos de cada elemento. Los tipos de datos, pues comúnmente son textos, números, que pueden ser enteros o flotantes, fechas y datos binarios, que pueden ser imágenes o archivos. Cuando se refiere a datos binarios es más como archivos, ¿sí? Diferentes a los tipos de datos normales. Se refiere a archivos. Valores y descriptores que se utilizan cuando no se especifica ningún otro valor. O relaciones entre elementos de datos. Un aspecto crucial del diccionario de datos es detallar cómo se relacionan los diferentes elementos de datos entre sí. Restricciones y reglas. Describe las limitaciones o reglas asociadas con los elementos de los datos. Hay una serie de reglas de validación que garantizan la integridad de los datos y especifican los criterios de las entradas de datos que deben cumplir. Esta es una tablita que dice más o menos cuáles son los componentes, los 10 componentes que debe tener un diccionario de datos. El nombre de la base de datos o conjunto de datos, el nombre de la tabla de la base de datos o la hoja del conjunto de datos, la etiqueta del campo o el atributo, la descripción, el tipo de datos, el rango de valores que permite, la clasificación de la información, especificaciones o reglas de cálculo que tenga, obligatoriedad del campo y el registro de campos vacíos. Entonces, estos son pues como 10 partes, pero pues el diccionario puede llevar más. Bueno,
Metadatos. Recuerden que también se guardan metadatos. Es la información adicional sobre los datos, como por ejemplo, cuándo se actualizaron la última vez, quién es el responsable de mantenerlos, cualquier nota o cualquier comentario o anotación que sea relevante para los datos. Proporciona una capa más de comprensión y garantiza es que los datos se almacenen y se gestionen de forma efectiva. Vamos a ver algo sobre los tipos de datos incorporados. Los datos normales, que sean los de carácter, los datos numéricos, los datos de fecha, y algo que se llama el LOB. LOB. Entonces, estos son lo que se definen como data type o tipos de datos. Está el de carácter, que es el que almacena caracteres alfanuméricos en cadenas de texto o strings y con valores de bytes que corresponden al esquema de codificación. Es decir, depende del set de caracteres. Pues los sets de caracteres son los conjuntos de los diferentes caracteres. Nosotros hace muchos años utilizábamos el famoso ASCII, que primero tenía 7 bits y después 8 bits. ¿Sí? Entonces yo puedo decirle, no, esta base de datos es solo ASCII. O LBCDIC, que es un sistema de pues, Extended Binary Code, o sea, un sistema de binario codificado en decimal, un BCD, que, pues, que ya abarca más, tiene un conjunto de caracteres más grande que el ASCII. Y el que se utiliza ahora, que es el Unicode, que se usa en todo ahora, o UTF, que hay uno de 8, que es el básico, pero hay de 8, de 32, y creo que hasta a 64 hay UTF 64. Entonces, un UTF 64 tiene pues caracteres de varios idiomas, símbolos utilizados en varios idiomas, en matemática, notación musical, teoría de cuerdas, bueno, qué sé yo. Cualquier carácter que yo pueda expresar en 2 a la 64, 2 a las 64 posibilidades, que es un Jurgo. Entonces, como ustedes saben, normalmente este UTF-8 es para lo que llaman el set de caracteres occidental, ¿sí? El que viene de los lenguajes romances, que tiene todas las vocales con todas y consonantes, porque hay idiomas que le marcan acentos o tildes o 2 puntos a las consonantes, hay una O con un palito atravesado, es decir, este UTF-8 pues es un set de caracteres muchísimo más grande y lo que me permite es que yo pueda regionalizar, ¿sí?, los datos que tengo en la base de datos. Porque no es lo mismo, es decir, con un ASCII de 8 bits yo puedo manejar todos los caracteres que se manejan en inglés, ¿sí? Pero ellos no, porque ellos no usan tildes, no usan, ellos no marcan, perdón, no expresan en carácter ningún tipo de acento. Entonces, por eso el set de letras es reducido. ¿Sí? No tienen ñ, no tienen la O con el ñoquito hacia abajo, que tiene el catalán, por ejemplo. Entonces, yo puedo establecer un tipo de caracteres diferentes. Pero normalmente con el UTF-8 funciona bien todo y es como el más universal de todos. Es el que más se usa. Oracle soporta esquemas de uno o de varios bytes, porque ya los UTF grandes ya no solamente utilizan un byte, sino que utilizan 2 bytes o más. Bueno, el tipo de datos char. ¿Sí? Char es como, no es no es el de los barranquilleros, eso es como carácter. Es un tipo de datos de caracteres. Entonces, este almacena una cadena de caracteres de longitud fija que se especifica en el momento de crear la base de datos y puede tener una longitud de entre 1 y 2000 caracteres para el ancho de una sola columna. Es decir, yo puedo escribir un texto hasta de 2000 caracteres en una columna. Siempre que se inserta o se actualiza una una fila, el valor de char tiene la longitud fija. Es decir, yo puedo decirle, no, esta columna va a tener una longitud de 200 caracteres y anotar 3, 4 o 5 caracteres únicamente. Pero el resto de los 200, pues igual también los va a tomar.
va a reservarme ese espacio de memoria para esos caracteres. Poner un valor muy bajo, se puede poner un valor bajo que se ajuste a una longitud fija, ¿sí? Usando técnicas de blank padded, es decir, que se acomoda automáticamente a la longitud. Si el valor es muy largo o si me paso en el valor, pues me retorna un error que se sobrepasa de la capacidad de caracteres que puede tener la columna. Hay diferentes tipos de char. Por ejemplo, este varchar o el varchar 2, que son similares, es el que se usa en Oracle. Estos ya no me almacenan caracteres, sino me almacenan un tipo de dato que se llama cadena de caracteres o string. Estas cadenas de caracteres pues, son de longitud variable y pues se puede utilizar el varchar o el varchar 2 de forma indistinta. Cuando se crea la base de datos, cuando se crea la tabla dentro de la base de datos, se especifica la máxima longitud en bytes que puede ir de 1 a 4000 bytes. Y este valor se almacena en la columna como un campo de longitud variable, salvo que exceda el máximo número de caracteres, para lo cual pues me retorna un error. nchar y nvarchar 2. Estos son tipos de datos Unicode, ¿sí? Pueden ser este AL UTF-16 o el UTF-8, y esto se especifica en el juego de caracteres regionales en el momento de crear la base de datos. Recuerden que nosotros usamos UTF-8 porque esa contiene todos los caracteres que utilizamos en el lenguaje castellano. Los nchar son de longitud fija, máximo de 2000 bytes, mientras que el nchar es el de longitud variable y puede llegar hasta 4000 bytes. Entonces, estos son los que se utilizan en diferentes regiones del mundo. Sí, me imagino que los árabes usarán uno, los chinos usarán otro, y nosotros pues usamos el europeo. Los datos LOB y los datos de tipo LOB se llaman CLOB y NLOB y pueden almacenar hasta 8 terabytes de datos de caracteres o de datos de caracteres regionales. ¿Sí? Estos son como los longs. No se deben crear en columnas que tengan long para mantener la compatibilidad hacia atrás. Se deben utilizar en columnas como log. Y se recomienda convertir cuando se tengan columnas long a log para mejorar la funcionalidad. Entonces aquí ya estamos trabajando no a nivel de bytes, sino a nivel de terabytes. Pero entonces seguimos guardando caracteres o cadenas de caracteres. El tipo de dato long. Entonces, las columnas definidas como long pueden almacenar datos de carácter de longitud variable hasta de 2 gigabytes de información. Estos son tipos de texto que se deben convertir cuando se van a mover a otro sistema. Las columnas long utilizan el diccionario de datos para almacenar las definiciones de texto de la vista. Se pueden utilizar el long en select, creo que aquí es el long, perdón, creo que me equivoqué ahí, en select de listas en cláusulas set de las sentencias, update, values e insert. Hay otro tipo de datos que es el numérico, que puede ser long en select, en selección de listas, select de listas, cláusulas set, sentencias update y cláusulas values en las sentencias insert. Los tipos de datos numéricos o number. Estos almacenan números fijos o números de punto flotante de cualquier magnitud, ¿sí? Independientemente del sistema operativo y con hasta 38 dígitos de precisión. ¿Sí? O sea, bastante grande. Para las columnas numéricas se especifican como el nombre de la columna y se le pone la palabra number. Opcionalmente se le puede dar la precisión, o sea, la cantidad total de dígitos y la escala. La escala viene a ser la cantidad de dígitos a la derecha del punto decimal, o sea, la cantidad de decimales. ¿Sí? Sencillamente se pone el number con su precisión y su escala. Números de punto flotante.
Pues no sé si ustedes tienen bien claro ese concepto, mediante un selection, sí, es que perdón, en la consulta es extracción de información. Ok, listo. Sí, entonces, números de punto flotante. ¿Alguien me puede explicar en sus palabras qué es un número de punto flotante? Porque he encontrado que muchas personas no tienen ese concepto. ¿No? Bueno, entonces por si al caso, pues voy a hacer una brevísima explicación. Hay todo un estándar que define los números de punto flotante y todos los fabricantes, tanto de software como de hardware, lo siguen. Entonces, como la memoria del computador es limitada, es decir, no es infinita, yo no puedo almacenar números con precisión infinita, ¿sí? En algún momento me toca truncarlo, o pararlo, o limitarlo. Entonces, para evitar esto, lo que se inventaron fue el número de punto flotante. Lo que hace es coger el número y dividirlo o descomponerlo en dos partes. Una parte se llama mantisa o coeficiente, que es el que contiene los dígitos del número, ya sea positivo o negativo. Y la otra parte se llama el exponente, que indica la posición del punto decimal. También existen exponentes negativos para los números que sean menores que 1. ¿Sí? Entonces, este formato me permite representar números de orden de magnitud dispares, pero realmente dispares, que están limitados pues, por la longitud del exponente, al tiempo que proporciona una precisión relativa en todos los órdenes, obviamente pues limitado por la longitud de la mantisa. Entonces, si yo tengo aquí, por ejemplo, que mi mantisa, o sea, el número que yo tengo es 1,5 exponente a la 4, pues será el 1,5, ¿sí? Y con el 5 tendríamos que tener 4 dígitos decimales, o sea que sería 15.000. Si yo tengo que es el menos 2,001, pues tengo el exponente es a la 2, pues entonces corro el punto decimal, dos valores hacia la derecha para obtener el menos 200.1. Si tengo el 5 a la menos 3, entonces el menos significa que no debo correr el punto decimal perdón, me confundí, tengo que cogerlo hacia la izquierda o hacia la derecha. 5, y si lo corro hacia la izquierda. Fíjense que aquí está este 5, y lo que estoy es corro el punto decimal, sí, hacia la izquierda, hacia este lado. O sea, voy poniéndole decimales antes de ese número 5. Y si tengo un número muy, muy grande, exponente a la menos 11, pues muchísimo más. Entonces, de esta manera, se evitan tener que escribir números muy grandes o números muy pequeños y se utiliza pues el formato de punto flotante, que son 2 bytes, es decir, son dos partes. Uno que sería el mismo número que llaman mantisa y el exponente que usualmente es en base 10, ¿sí? Usualmente es en base 10 porque pues nosotros manejamos 10, es decir, ¿no? Nuestro sistema de numeración es decimal. Bueno, estos números se expresan como si fuera notación científica, ¿sí? El número con el exponente a la 10 y es explícito siempre el primer y segundo dígitos, siempre hay mínimo 2 dígitos, y el exponente también se escribe explícitamente incluyendo la base. A veces se le escribe el 10 a la tanto o el E a la tanto, una E mayúscula a la tanto. Y como les comentaba, todo el hardware y el software de programación utiliza números de punto flotante en el formato IEEE 754. ¿Sí? Lo más común pues, es que sean de 32 o de 64 bits de longitud total. Entonces aquí hay eso se llama precisión sencilla o precisión doble.
¿sí? Entonces hay procesadores que dicen, yo soy de precisión doble, trabajo números de 64 bits con tantos números de exponente. Entonces, de esta manera se pueden manejar números astronómicamente grandes o astronómicamente pequeños sin necesidad de escribirlos, solamente pues dando las aproximaciones en la mantisa y un número de exponente pues, para saber qué tan grande o qué tan pequeño puede ser este número. En Oracle se maneja un data type que se llama así, floating number, ¿sí? Número flotante. Y hay dos tipos, el float y el double. El float pues es el de 32 bits de precisión simple, que requiere 5 bytes, incluyendo la longitud, y el doble pues es el que tiene 64 bits de precisión doble, que requiere 9 bytes, incluyendo el bit de longitud. Entonces son dos tipos de datos que se manejan en Oracle. Bueno, el tipo de datos fechas, ¿sí? Entonces, este almacena los valores como un punto en el tiempo, tanto fecha y como hora, como un date stamp o un time stamp. O sea, punto en el tiempo sería en este instante, ¿sí? En este justo instante cuando yo almaceno, es en ese instante. Pueden ser, y lo almacena en la tabla. Pueden ser el año, que incluye el siglo, meses, días, horas, minutos, segundos, siempre y cuando pues estén después de la medianoche. Para las fechas, pues el formato es normal, día, mes, año, es decir, pero el mes va en palabra, pues sería 06 de junio del 24. Este es el que viene por defecto, pero hay una parte en la que yo puedo cambiarlo mediante un parámetro que es el NLS Date Format. Sobre esto también hay un tratado. Aquí les dejo la dirección del tratado sobre los tipos de datos de fecha y tiempo en la página de Oracle. De hecho, sobre todos los tipos de datos hay un tratado allá en la documentación de Oracle. Se define también algo que se llaman las zonas de tiempo, ¿sí? Recuerden que si yo tengo una base de datos distribuida, por decir algo, tengo una en Colombia, otra en México y otra en Brasil, allí mínimo estoy utilizando 3 zonas horarias, porque Brasil está 1 hora adelantado con respecto a nosotros, y México está 1 hora atrasado con respecto a nosotros. Entonces estoy utilizando diferentes zonas de tiempo, sobre todo en bases de datos distribuidas que son muy grandes. Esto hay que compensarlo. Entonces se definen varios tipos para los diferentes tipos de datos, pues hay diferentes tipos de zonas de tiempo. Para el tipo de dato fecha, pues no tiene zona de tiempo y no tiene lo que se llaman los segundos fraccionales. Los segundos fraccionales son básicamente lo que mediría un cronómetro, ¿no? Décimas, centésimas y milésimas de segundo. Sino que pues aquí lo llaman segundos fractional seconds, o sea, fracciones de segundo. ¿Sí? Que cuando dicen, no, es que ganó la etapa por 52 centésimas de segundo. Sí, pasó primero 52 centésimas de segundo. Pues eso ya se puede medir. Nosotros podemos medir hasta milésimas de segundo con precisión, con bastante precisión, y con eso hallar diferencias. El tipo de datos timestamp, pues este no tiene zona de tiempo, pero sí tiene segundos fraccionales o fracciones de segundo. Hay uno que se llama el timestamp with time zone, ¿sí? En el cual yo tengo una time zone explícita, ¿sí? Que es explícita, es la de acá, es la nuestra. Y pues obviamente también tiene segundos fraccionales. Y en la otra es el timestamp with local time zone. Bueno, perdón, sí, no, esta es la que es relativa. Y esta es relativa con el meridiano de Greenwich, que viene a ser lo que se llama GMT0. ¿Sí? GMT0, que es la hora cero, y a partir de esa hora cero, pues se están dando todas las horas del mundo. Nosotros creo que en Colombia tenemos -5, si no estoy mal, y como nosotros no tenemos estaciones, pues nunca nos cambia, siempre vamos a hacer Greenwich -5. O en otras palabras, si aquí son las 5 de la mañana, allá son las 10 de la mañana. Nos llevan 5 horas de diferencia hacia arriba.
dentro del día, ¿sí? Y pues cada zona del mundo tiene su zona horaria, ¿sí? Entonces, es otro tipo de datos que presenta Oracle justamente para compensar las bases de datos distribuidas en amplias áreas geográficas. Bueno, los tipos de datos blob. Esos vienen por binary. Entonces, estos almacenan datos binarios o archivos binarios sin estructura, ¿sí? Imágenes, textos, MP3, etcétera, ¿sí? No, es decir, tipos de datos que no son como caracteres, números, etcétera, pero que sí se almacenan en la base de datos y puede almacenar hasta 128 terabytes de datos binarios. Los datos blob pueden participar en cualquier transacción y los cambios hechos a estos valores blob se hacen con un paquete que se llama dbslob de pues el lenguaje que vamos a trabajar, que es el PLSQL. Estos pueden ser confirmados con un commit o devueltos hacia atrás, es decir, con el rollback. Sin embargo, los localizadores blob no pueden abarcar. Aquí me faltó una vez la corrijo porque se lo subo yo a ustedes. Sí. Transacciones o sesiones. Yo corregí lo del capa 8, ¿sí? Ok. Bueno. Hay datos cblob y ncblob, que estos son los que me permiten almacenar 128 terabytes de tipo carácter. Aquí me sobra esta, en una base de datos, ¿sí? Pero son de tipo carácter. Entonces, cblob almacena datos en los juegos de caracteres que se han definido para la base de datos y ncblob almacena datos en un conjunto de caracteres Unicode regional, por ejemplo, el de Latinoamérica. Para almacenar datos LOB de longitud variable en un conjunto de caracteres Unicode de largo fijo, se habilita la base de datos para proveer acceso aleatorio para los datos de tipo cblob y ncblob. Pueden participar en transacciones y los cambios de valores se hacen también con un paquete de datos adicional que tiene el SQL de Oracle, pero estos no pueden crear objetos con atributos ncblob. Toca especificar los parámetros en un método de tipo objeto. ¿Qué pasó aquí? Porque ya estaba medio cansado en ese momento. ¿Dónde era carácter? Carácter, no, sí está bien escrito porque el otro sería carácter. No pueden abarcar transacciones. No me acuerdo si estaba bien o no. Perdón, esperé, salgo antes. Y vamos por acá. Los B-File, el tipo de datos B-File. Este almacena datos binarios no estructurados en archivos del sistema operativo que están por fuera de la base de datos, ¿sí? Una columna o un atributo B-File almacena el localizador del archivo que apunta a un archivo externo que es el que contiene los datos. La cantidad de datos que puede almacenar un B-File depende pues del sistema operativo y no de la base de datos. Los B-Files son solamente de lectura, no se pueden modificar y solo soportan lecturas aleatorias, es decir, lecturas no secuenciales, y tampoco pueden participar dentro de las transacciones. El sistema operativo es el que mantiene la integridad, seguridad y durabilidad del archivo B-File, ¿sí? No es la base de datos. Entonces lo que yo tengo es que tengo, por ejemplo, en este caso tengo imágenes que están por fuera de la base de datos, que pueden estar en archivos externos, incluso en la web, y lo que tengo son B-Files que me hacen referencia a la ubicación
de esos archivos binarios no estructurados. Bueno, un pequeño resumen, ¿sí? Datos numéricos de fecha y hora, de carácter y de cadena de caracteres, de caracteres y cadenas de caracteres Unicode, datos binarios y datos misceláneos. Y unas referencias, ¿sí? Para consultar sobre los diferentes tipos de datos y cómo se usan dentro de nuestras bases de datos, dentro de nuestra base de datos Oracle. Bueno, aquí hay un resumen, pero ya en manera de cuadro, ¿sí? Estos son los tipos de datos numéricos que van desde el entero. Se puede escribir int o integer, ¿sí? Y se le da el tamaño. Yo puedo definir diferentes tamaños, ¿sí? Si yo solamente voy a recibir bytes, puedo decirle no, un int8 o un int16, 32 o 64, dependiendo de la cantidad de bytes que yo vaya a recibir. Normalmente, casi siempre se asume que es un int64, pero si yo no voy a manejar datos muy grandes y los puedo almacenar en 16 bits, pues estoy perdiendo memoria, ¿sí? Que en lugar de almacenar 16 bytes, excúsenme, estoy almacenando 64. Y cuando yo tengo varios de esos, pues eso va multiplicando. Y eso es memoria que está reservada, pero que no se utiliza, ¿sí? Hay otro tipo de entero que sigue el tamaño de un apuntador, que es el INTPRT, y hay una característica en que estos tienen signo. Estos pueden ser positivos o pueden ser negativos. Pero cuando yo no tengo sino valores positivos, ¿sí? No voy a tener valores negativos, también tengo un tipo de entero de 1, 16, 32 o 64 bytes que se llama el uint, ¿sí? Y le puedo decir 68, 16, 32 o 64. Ok. También tengo mi float, que es el que me especifica los números de punto flotante, ¿sí? Que ya mencionamos. Y puede ser el float de 4 bytes, un double de 8 bytes o un long, ahí se me fue la S, long double de 16 bytes, ¿sí? Y finalmente, un tipo de datos que se llama booleano, pues que me acepta solamente valores de falso o verdadero, ¿sí? Para las operaciones lógicas. Tengo las fechas que se pueden especificar o bien dependiendo de la configuración de la región como año, mes, día o día, mes, año. Tengo un date time, que es el que me combina en una, sí, ese me hace una combinación de fecha y hora. Y tengo el time, que es utilizado solamente para especificar las horas. Aquí se ven algunos de los tipos de datos, ¿sí? En una tablita, tipos de datos escalares, están todos los números, los enteros naturales, numéricos, positivos, reales, etcétera. Los char, o sea, los de carácter, y aparte, pues están los datos booleanos y los datos de fecha. Datos compuestos, datos de referencia y los tipos log. Bueno, pues como esto es como una primera aproximación a SQL, que es lo que sigue. Entonces, pues vamos a ver los operadores de SQL. Como en cualquier otro, pues habíamos mencionado que el SQL es un lenguaje de programación. Pues en todos los lenguajes de programación hay operadores aritméticos de comparación y lógicos. Entonces, pues los aritméticos son la suma, resta, multiplicación, división, y en SQL el módulo se escribe con el signo porcentaje, ¿sí? El módulo es una división que no me retorna el valor de la división, sino me retorna el residuo cuando la división no es entera. Los de comparación, que es el igual, este viene a ser el no igual, que es el signo de admiración seguido del igual, y los que me comparan si es mayor, menor, mayor igual o menor o igual. Los operadores lógicos. Aquí tiene un poquito, tiene más. Entonces hay un operador que se llama all. Ay, Dios. Bueno, ahí
compara un valor contra todos los otros valores que tiene un conjunto. Me toca corregir eso antes de subirlo. Qué pena con ustedes. El operador AND, que examina la existencia de múltiples condiciones en una transacción SQL. Debe comportarse como una AND. El operador ANY, que es usado para buscar un valor dentro de una lista de acuerdo a una condición. El operador between, que se usa para buscar un valor dentro de un conjunto de valores especificado. El operador in, que se usa para comparar un valor con el especificado dentro de una lista de valores. El operador not, que es el inverso del resultado de cualquier operador lógico, es como la negación. El operador OR, que se utiliza para combinar múltiples condiciones en una transacción de SQL. El operador exist, que es el de existencia, que se utiliza para buscar la presencia de una fila en una tabla especificada. Y el operador like, que no es el like que uno le pone en el Facebook, sino que es utilizado para comparar un valor similar. Este like es de similar, no de gustar, mediante el uso de comodines o wildcards. Y se acabó. Bueno, entonces no sé si tenemos preguntas hasta ahora. Ay, se me acabó, miren la hora que es. ¿Tenemos preguntas? La idea es que la próxima clase vamos a utilizar el SQL Star en modo terminal para comenzar a hacer ya nuestras primeras transacciones en SQL. Entonces, pues, no hay ninguna duda o algún comentario. Para la próxima clase tendríamos que tener ya la instalación Sí. y hay algunos datos que debamos tener subidos. No, porque yo creo que vamos a utilizar las bases de datos que vienen por defecto cuando se instala. ¿Sí? Gracias, profe. A ustedes. Bueno, entonces yo les agradezco el tiempo, el haberme soportado y verme ahí la calva. Y pues muchas gracias por todo. Se me acabó ya y eso que ustedes no me creen, pero llevo 2 días haciendo esto y ahí sigue, pero oiga, créanme que esto es súper largo, bastante largo. Los datos son del usuario Scott. Bueno, muchas gracias. Entonces nos vemos el martes. Disfruten el puente, descansen. Los que vamos a utilizar, sí, creo que sí, del usuario Scott, no de los Scott. Ahí no entiendo el usuario Scott. ¿Me puedes indicar qué es el usuario Scott? Ah, sí, aunque pues lo que yo he hecho hasta ahora es un usuario común, el mismo, es decir, el usuario, yo no he definido ninguno, es decir, en el momento que instalo la base de datos, hago como un usuario que sería el administrador, no, yo hasta ahora he utilizado el usuario administrador. Sí, vamos a ver si se usa este. Pues no. ¿Cuál es la diferencia entre el usuario de capacitación y el usuario administrador? Porque yo he venido usando solamente el administrador. Ah, ok. Bueno, voy a revisarlo. Entonces, gracias por la sugerencia, Miguel Ángel. O por la corrección, más bien. Sí, hasta ahora llevo con pues con el que usted tiene normal, el usuario de administración. Sí, entonces tiene tablas de empleado este. Ok, no, pues gracias a ustedes, de verdad. Entonces nos vemos el sábado. Perdón, mañana tengo una cita a las 7 en Corabastos. Nos vamos a tomar Corabastos los del SENA, entonces estoy pensando ya en mañana. Muchas gracias a todos. Nos vemos el martes después del festivo. Las semanas de festivo a mí siempre me
Nosotros es inmediatamente, nosotros tenemos martes, miércoles y viernes. Sí. Nos vemos después del puente. Miércoles y viernes, sí, señor. Miércoles y viernes. Cuídense mucho, disfruten y salgan de viaje, que hay que salir a viajar mientras se está vivo y se puede.